Si un proyecto no tiene cambios del inicio al fin, algo está mal. Hola, somos Juan Diego Pereiro y Paula Vázquez, y esto es En Beta Permanente, el podcast en el que damos voz a emprendedores y proyectos empresariales de A Coruña. Hoy traemos un nuevo episodio de la serie Lean Startup, en el que hablaremos sobre alguna de las 12 etapas del método Lean Startup de Eric Ries, analizando su aplicación real junto a nuestros invitados. El método Lean Startup es una metodología de gestión empresarial cuyo objetivo fundamental es crear un modelo de negocio escalable de forma ágil y segura, acortando los ciclos de desarrollo, eliminando prácticas innecesarias y estableciendo procesos de innovación continua. Como parte de En Beta Permanente, queremos debatir y profundizar con cada paso del método Lean para que puedas aplicarlo a tu negocio. Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Lean Startup. Hoy exploraremos un concepto clave: el pivot. Pivotar es hacer un cambio estratégico manteniendo la visión, validado por el feedback contra hipótesis de tu proyecto. Bueno, y tenemos con nosotros a Andrés Sanjurjo de A Cariño Films. Antes de empezar con meternos en Lean Startup, dinos, Andrés, ¿quién es Andrés y qué es A Cariño Films? Pues Andrés es un chico de Coruña que estudió audiovisuales y cine, que quería hacer sus proyectos y por eso tuvo que autoproducirse, y a partir de ahí pues nace una empresa que también acoge propuestas artísticas de talentos emergentes. Uh-huh. ¿Qué métricas clave usas en A Cariño para validar tu proyecto? Por ejemplo, número de interesados, financiación confirmada, pruebas de concepto. Y yo creo que la clave es la financiación. O sea, si tú vas haciendo un proyecto y ves que te van saliendo las ayudas y que eso te permite seguir desarrollándolo y que siga saliendo, eso es lo fundamental, ¿no? Es difícil validar una propuesta en si tienes más seguidores o menos en redes sociales. O bueno, también hay una tendencia desde los últimos, no sé, 6, 7, 10 años que todos los festivales tienen laboratorios, y también la selección en estos laboratorios, que pueden ser tanto de desarrollo como de work in progress, que son ya casi al final del proceso de producción, eso también lo valida, pero también tienes que tener mucho cuidado, porque a veces, bueno, pues la no selección en un festival no tiene que ver con si tu propuesta es buena o mala, sino con que igual, bueno, pues por diferentes motivos ese año había muchas propuestas, había otros intereses de programación, no conocías a la persona adecuada dentro del comité de selección, etcétera. Etcétera. Muy bien. Bueno, ¿y cómo construís los modelos, un modelo mínimo viable en un proyecto audiovisual antes de la producción? Pues a ver, normalmente mi trabajo pasa mucho por la escritura de dosieres y guiones, o en caso de los videojuegos, GDD se llama, que es como un documento donde está como una biblia del proyecto. Con esos guiones es con lo que empiezas ya a buscar cómo financiar y cómo empezar a venderlo, ¿no? A comunicarlo, a socializarlo. A partir de ahí, lo que intentamos hacer cuando tenemos ya un poquito de dinero, incluso a veces sin ningún tipo de dinero, hacemos o bien un teaser o un prototipo según el proyecto, y también eso nos ayuda a seguir validándolo, también a generar más contenido para que se vea que el proyecto ya está más sólido, más trabajado. Bueno, nos sirve como una prueba de trabajo y a la vez nos sirve para seguir generando contenidos que sean, bueno, que ayuden a financiar el proyecto, ¿no? ¿Y cuáles de estos contenidos, hablabas ahora de los teasers, pero por ejemplo, a lo mejor algún guión o prototipos, usáis para medir la viabilidad de un proyecto? O sea, todos, en realidad, todos. O sea, lo que pasa es que, claro, tú vas dando como productor, ¿no? En mi caso, si me pongo solo en este lado, tú vas dando feedback y vas intentando llegar a la mejor versión de esa forma de validación, pero al final, aunque sea un trabajo a 2 o a 4 manos, o tengas un pequeño equipo que te esté ayudando a hacer ese teaser o ese prototipo, cuando vas a ver si las cosas están funcionando o no es en la capacidad que tengas de ir financiándolo, ¿no? Y que muchas veces también es cierto que no tiene solo que ver con la calidad del proyecto, sino que también tiene que ver
con la solvencia de la productora. Porque, por ejemplo, hay muchas ayudas que tienen dos partes. Puntuación subjetiva, que tendría que ver con si el proyecto está mejor o peor, y una puntuación objetiva, donde normalmente también hay puntuación para yo qué sé, pues historial de la productora, largometrajes realizados, etcétera, ¿no? Entonces también ahí tienes que ser inteligente y pensar, bueno, quizá soy demasiado joven para poder pedir esta línea de ayudas, pero el proyecto no está mal, simplemente no era el lugar donde mandarlas. Y a la hora de utilizar eso, primero dices que es el guión, a veces se incorpora después un teaser, es habitual que bien, en base a lo que veis, ¿no?, de resultados, ¿no?, que dicen, el feedback que recibís, o en base incluso a veces de exigencias de a quien se lo presentáis, tengáis que cambiar parte de ese contenido o la... Claro, yo estoy pensando en audiovisual, yo pienso, un guión está bien, pero si no lo veo, aún me queda mucho hasta cómo se puede hacer esto, ¿no? ¿Es habitual que tengáis que cambiar por medio? O sea, por un lado tú lo ves, quiero decir, al final el trabajo toma forma, entonces no tiene nada que ver algo a lo que le has dedicado, no sé, 40 horas para hacer una primera versión con algo a lo que le has dedicado 3 meses, y luego evidentemente el feedback ayuda mucho. O sea, también estos laboratorios te sirven para cotejar lo que estás haciendo con otras personas de la industria que igual llevan más años que tú, y también, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, pues llevar una demo a una feria te ayuda a que la gente diga, pues aquí me ha gustado, o esto no sé qué, y tú también vas viendo, y al final, bueno, pues tienes que tener claro hacia dónde vas y qué quieres conseguir, pero si un proyecto no tiene cambios del inicio al fin, algo está mal. ¿Y qué os indican, o sea, cuando estás con esos productos mínimos viables, qué señales os dicen, no, debemos perseverar, o sea, vamos bien por aquí, o no, quizás hay algo que tengamos que cambiar, tenemos que pivotar? Bueno, muchas. Yo qué sé, pues desde que te den un premio a notar el entusiasmo de la gente, a una reunión one-to-one y que te digan, pues esto no funciona. O sea, no sé, te puedo hablar de casos concretos, pero básicamente lo ves, ¿no? El camino te lo va dejando muy claro. Y hay proyectos que también sabes que son más fáciles de encontrar su público que otros. ¿Y cómo ponderáis el coste emocional y económico en un cambio de rumbo en medio de la producción? O sea, yo creo que son decisiones difíciles, pero... O sea, por un lado, una de mis mayores preocupaciones es que la gente y el equipo esté bien. Entonces, también creo que cuando tienes que hacer un cambio, que igual, no sé, que no pueda ser tan bueno para alguien o lo que sea, yo creo que la gente... Cuando eres transparente y eres honesto, entiende las cosas, ¿no? Entonces, mi forma de trabajar a nivel relacional con personas siempre ha tenido que ver con decir las cosas como son y que la gente siempre sepa lo que hay. Y entonces tengo la sensación de que, yo qué sé, pues que si hay que dar un cambio o si hay que rehacer algo porque no supimos verlo bien en ese momento, y eso supone un sobretrabajo y un sobrecoste económico y emocional, bueno, pues creo que la gente lo entiende y también, bueno, pues es intentar hacerles ver lo que tú estás viendo o lo que a ti te lleva a tomar esa decisión. Y existen también diferentes tipos de pivote, ¿no? Pues a lo mejor un cambio de segmento, un cambio de plataforma, hablando del audiovisual, pues cómo comercializarlo. ¿Cuáles habéis probado en A Cariño? O sea, como los caminos de las películas siempre son más o menos iguales, entonces, bueno, pues el recorrido empieza siempre por festivales, luego son salas comerciales, luego son salas no comerciales, luego tienes televisiones, luego tienes plataformas VOD, y ese siempre es el camino, bueno,
tradicional de cada producción, ¿no? Y luego pues, con los videojuegos todavía no hemos comercializado ninguno, esperemos que para el año que viene ya esté, pero bueno, más o menos sabemos que pasa por Steam como herramienta principal para ordenadores y luego estamos dependiendo también de qué contratos consigamos cerrar con estos publishers, pues llegar a otras consolas como PlayStation, Switch, etcétera. Y en el caso de alguna producción audiovisual, o sea, ¿hay algún ejemplo que nos puedas dar de un pivotaje de alguna producción audiovisual de segmento? Es decir, que a lo mejor empezases un proyecto destinado a un tipo de público y por las razones que fuese lo habéis ido cambiando para destinar a otro. Yo creo que pivotaje como tal no, pero sí que es cierto que a veces compartiendo los proyectos te das cuenta de que tocas quizá más públicos de los que habías pensado. O sea, en ningún momento hemos dicho, bueno, este proyecto debería de ser para este tipo de gente, porque, bueno, pues como que los hacemos siempre con una intuición y con una verdad que no pensamos tanto en eso. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, con el videojuego nos sorprendió mucho cuando empezamos a ir a ferias que los niños pequeños y las niñas pequeñas se quedaban totalmente fascinadas con algo que a priori no tiene tanto que ver con lo que entendemos como un videojuego convencional, en tanto que no es violento, es un videojuego de caminar por un paisaje, tiene una estética bastante extraña. Entonces, al principio puedes pensar, bueno, pues como es algo así más artístico, quizá va a ser un público más juvenil o más adulto, y de repente te das cuenta que casi el mejor feedback lo has tenido de niños pequeños. ¿Y qué 3 recomendaciones clave darías a quien quiere decidir pivotar, a quien tiene que cambiar algo dentro de un proyecto cultural? O sea, yo creo que es importante trabajar, si es que se puede, la intuición. Creo que primero tienes que pensar bien y tener sólido cuáles son tus valores, cuáles son tus objetivos y cuál es la mejor manera de llevarlo a cabo, y quizá intentar mirar un poco más allá, ¿no? Que quizá era lo que yo no estaba consiguiendo cuando empecé con la productora, en el sentido de que, bueno, pues cine de autor, y luego te das cuenta de que hay otras muchas cosas, ¿no? Es cierto que si el sector cultural es un sector complejo, seguramente si te sales de los videojuegos y el cine sea más aún, ¿no? Pero creo que sí, o sea, como valores súper claros, hacer caso a la intuición y abrir un poco la mirada. Bueno, ¿y cómo podríamos mantener la visión y la moral de un equipo cuando una hipótesis que habíamos considerado importante y que tal falla? Que es que te van a decir muchas veces que no, entonces, y también creo que es pensar que es que salgan mal las cosas. O sea, es que no te seleccionen, que no te financien, que no puedas hacer un proyecto. O sea, todas las cosas al final yo creo que pasan por algo, y que un proyecto no salga no quiere decir que sea un fracaso, que no funcione, sino que igual es que te está abriendo una puerta a otra oportunidad en otro lugar. Bueno, Andrés, pues muchas gracias por mostrarnos cómo aplicar Lean Startup en el ámbito audiovisual. Y invitamos a la audiencia a revisar sus proyectos y pensar, ¿es acaso hora de pivotar? Hasta el próximo. Adiós. Chao. Recuerda que si vives en la provincia de A Coruña y quieres comenzar o acabas de comenzar con tu proyecto emprendedor, tienes a tu disposición la red de espacios de trabajo de la Deputación de A Coruña, que cuenta con 11 espacios de coworking en diferentes localidades de nuestra provincia y desde las que puedes trabajar y desarrollar tu proyecto de forma gratuita. Si quieres más información al respecto, visita redecoworking.pel.gal. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.